Contexto político. Recibimos vía telefónica al licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk para compartir el contexto político de esta semana. Luis Fernando, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Diana, a ti en cabina. Buenos días al auditorio en general. Y efectivamente ya llegó el día en que están definidas las opciones para elegir presidente de la República el año entrante, en un escenario en el que además del Poder Ejecutivo se renovarán las cámaras de diputados y senadores al Congreso de la Unión, y habrá elecciones locales en al menos 9 estados de la República para gobernador y otros 3 para diputaciones y alcaldías. La consolidación de la alianza con México al frente, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, viene a ser la gran novedad, considerando que el PRI regresó al destape y tomando en cuenta que por tercera vez López Obrador se presentará como candidato presidencial. Es cierto que el candidato del frente aún está por definirse, pero dadas las circunstancias, la designación de Ricardo Anaya se considera cosa de mero trámite. En tal escenario en el que el PG se encuentra en el máximo de las preferencias y el PRI depende de su voto duro, el frente es la opción con más probabilidades de crecimiento en las preferencias electorales, por lo que la elección del 2018 será una elección de 3. Los llamados candidatos independientes están condenados a desempeñar un papel marginal a favor del PRI, cuyo triunfo depende de la fragmentación del universo opositor. Las posibilidades del frente son del tamaño de la resistencia que ha opuesto el régimen a su integración, así como de los ataques orquestados desde medios de comunicación al servicio del PRI, que por falsos y desmedidos han fortalecido a Ricardo Anaya. Así las cosas, no es verdad que los partidos integrantes del frente tengan ideologías irreconciliables. Lo cierto es que en todo el planeta el peso de las ideologías ha sido atenuado por la derrota de los extremismos. El bienestar de obreros y campesinos, la propiedad de los bienes nacionales y otras cuestiones que se consideraban en contradicción con las libertades personales, la propiedad privada o el libre mercado hasta un pasado reciente, hoy día están conciliados en instituciones que nuestro país ya hemos creado, pero por desgracia no funcionan, por lo que para que funcionen es necesario un gran acuerdo de voluntades de alcance nacional en el que la formación del frente es el primer paso. Tampoco es cierto que los integrantes del frente se hayan repartido las candidaturas y la presidencia de la República y al gobierno de la Ciudad de México, pues porque basta ver el mapa político del país para advertir que el reconocimiento de pesos específicos y la asignación de espacios territoriales derivan de un acuerdo apoyado en la experiencia dictada por la propia voluntad ciudadana expresada en las urnas a lo largo de los últimos 20 años. El frente ofrece una posición de centro, apartada de los extremos de la oligarquía corrupta del PRI y del populismo irresponsable de López Obrador. Las alianzas recientes entre PAN y PRD han sido exitosas porque recogen las aspiraciones de las clases medias, constituyen una oportunidad para acabar con el pacto de impunidad que mantiene a nuestro sistema político atascado en el fango de la corrupción, y proponen una estrategia para que nuestra frágil democracia sobreviva y tenga algún futuro. El frente busca superar diferencias y cerrar filas en el centro del espectro político en aras de la gobernabilidad y del bien común por encima de las ideologías o intereses particulares de los partidos. Reconoce la necesidad de ir más allá de las elecciones y de integrar un gobierno de coalición con miras a generar un cambio de régimen. De las posibilidades reales que tenga esta asociación política de hacer un planteamiento durante la campaña, de la confianza que llegue a inspirar, depende el éxito del mismo. La elección presidencial del 2018 se avisora semejante a la del estado de Veracruz de hace 2 años, en la que una alianza PAN-PRD sacó al PRI de la gubernatura y generó un gobierno que por su compromiso con la lucha contra la corrupción se consolidó este año en las elecciones de ayuntamientos, en las que el binomio PAN-PRD obtuvo el primer lugar, el partido de López Obrador el segundo, y el PRI se desplomó, Diana.
Déjame hacerte una pregunta que se han hecho muchos analistas en los últimos días, Luis Fernando, en función de esta reflexión. ¿Qué tan ciudadano es el Frente Ciudadano que reparte las candidaturas en las cúpulas? ¿Y cuánto le puede pegar esa lectura luego al devenir de la campaña? Bueno, el Frente con todo acierto le quitó el mote de ciudadano, porque es obviamente porque no es ciudadano. Es un frente partidista. Ya el encontrar la frontera entre lo que es la actividad del Partido de los Ciudadanos, pues es uno de los temas, no solamente de la campaña presidencial próxima, sino de nuestro futuro como país democrático. Realmente es un frente partidista, sí tiene una apertura a organizaciones ciudadanas, por ejemplo, la organización Ahora, que en un principio propuso la candidatura de Álvarez y Casa como candidato independiente, fue convocado a pláticas con el Frente, pues precisamente para aglutinar ahí a personas que no tengan pues una afiliación partidista determinada y puedan ser incluidos como eventuales candidatos a los puestos de elección. Es decir, hay un espacio ahí que abrieron estas personas, y de la habilidad que tengan para en su convocatoria, de la confianza que inspire a las organizaciones ciudadanas, pues dependerá de que éstas se sumen o no. La siguiente pregunta respecto al enfoque panista que circula mucho en el aire es la figura de Ricardo Anaya, ese Ricardo Anaya que se cansó de decir que no iba por la candidatura y finalmente va por la candidatura. ¿Cuánto peso para un lado o para otro crees que pueda tener su figura muy particular? Pues si lo siguen atacando tanto, va a ganar. Es decir, eso no me cabe la menor duda, porque efectivamente la figura de él ha crecido precisamente en función de los ataques sistemáticos que ha recibido del régimen. Eso lo ha fortalecido porque es un hombre de lucha, es un hombre de piel muy gruesa, y que en un momento dado, si sigue el sistema golpeándolo como lo ha hecho, pues puede llegar a blindarlo y en un momento dado tener éxito en su propósito. Obviamente es decir, aquí el tema es que se consolidó o se ha venido consolidando, porque todavía no es un hecho consumado, como candidato del Frente, porque tiene una doble vertiente de su actividad, porque en realidad es la persona también mejor posicionada con sus aliados, es decir, con la gente del PRD y con el Movimiento Ciudadano. Entonces, pues es solamente hasta el final de las elecciones podremos saber qué tanto le sumaron o le restaron estos indicadores. Luis Fernando, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Es que es muy interesante este análisis que haces, precisamente por todo lo que ha venido ventilándose en estos últimos 2 días, en particular por los que ahora se denominan rebeldes del PAN. Y los rebeldes del PAN, pues tiene que ver con la actividad en el Senado, Cordero, Gil Swart, etcétera, ¿no? Y entonces lo que hoy la columna de Templo Mayor de Reforma señala que Luis Ernesto Derbez tampoco es que vaya a legitimar la candidatura de Ricardo Anaya así con mucha facilidad, dentro de las filas del Partido Acción Nacional, evidentemente. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, ¿hay posibilidad de rupturas al interior del PAN? Bien, yo pienso lo siguiente, es decir, los llamados senadores rebeldes, pues ya pienso yo que implican una ruptura. Es una ruptura cupular que evidentemente, es decir, yo no advierto que esa ruptura trascienda a las bases del partido, y probablemente menos va a trascender a un resultado de votación. Los senadores de este grupo parlamentario son personas muy capaces, muy competentes, que lamentablemente yo pienso que por encono, por
una situación meramente pasional, se han revelado. La desgracia no es que se hayan revelado, eso es propio de cualquier organización política, la disidencia. La desgracia, la verdadera desgracia es que se hayan revelado para ir a apoyar al candidato del PRI de una manera directa o indirecta, y eso sí, pues es una situación. ¿Se cortó la comunicación? Sí, se cortó de tajo la comunicación. Bueno.